Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Estamos en Análisis. Bienvenidos de una vez. Nos acompaña hoy el doctor Jorge Mario Trejos. Él es abogado, magíster en Derecho Penal y Criminología, asesor en estos asuntos. Además, el doctor Jorge Mario Trejos tiene una larguísima hoja de vida, director del CTI en diferentes departamentos de Colombia por más de 12 años, director de Fiscalía de Risaralda por más de 7 años, director nacional de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, asesor y consultor en seguridad, consultor en varios lugares, en varias empresas, entidades, pero también es docente universitario. Entonces, saludamos al doctor Jorge Mario Trejos. Buenos días, ¿cómo me le va? Bueno, Leonel, muy buenos días para usted, para toda su audiencia. Me alegra verle a través de esta plataforma y bueno, estamos listos para que hablemos un rato. Bueno, mil gracias, muy amable. Bueno, y hemos titulado nuestro análisis de hoy de la siguiente manera: bandas criminales en Risaralda, una realidad más allá de la fantasía. Y cuando lo titulábamos de esa manera, pensábamos en unas fantasías que se generan alrededor de todos estos asuntos, pero como para aterrizarlo a la realidad, lo que vivimos aquí en la actualidad en Pereira, en Risaralda y muy especialmente en Pereira y Dos Quebradas, el área metropolitana, pues ya viene de tiempo atrás. A usted le tocó combatir este tipo de delincuencia, doctor Jorge Mario. Sí, realmente, Leonel, este fenómeno hay que verlo desde prácticamente los inicios del conflicto, no solamente en Colombia, sino también, digamos, en nuestro departamento de Risaralda. Recordemos que tal vez el fenómeno inició en Risaralda por allá en la época de los 80, en la década de los 80, cuando empezaron a migrar una serie de personajes que pertenecían a estructuras de narcotráfico, especialmente del norte del Valle, de Cali y de Medellín. Y generaron en la ciudad de Pereira y en algunos municipios del departamento de Risaralda algunas zonas inicialmente de confort, de tranquilidad, de paso, de descanso. Luego se fue convirtiendo en una zona de inversión, de lavado de activos, y esto fue llevando a que efectivamente se trasladasen una cantidad de personas con antecedentes y con un prontuario criminal bastante, digamos que complejo, y empezaron a figurar una cantidad de delitos conexos precisamente al tema de los estupefacientes, que llevaron básicamente a colocar a la ciudad de Pereira en unas condiciones y en un concierto bastante difícil para mostrar a nivel nacional. Nosotros, para esa época del año 80 y 90, cuando trabajamos en el tema de Fiscalía y de CTI, recuerdo que realizamos más de 300 inspecciones a cadáver por muertes violentas al mes. Eso era una cosa bárbara. Y luego, pues digamos que nos tocó afrontar no solamente el tema de esa violencia derivada especialmente del narcotráfico, sino que se asociaron otros hechos también de paramilitarismo e incluso influencia de la subversión, que también lo tuvimos que de una manera muy compleja con asaltos incluso a sedes bancarias, a municipios, incluso con muertes en algunos de esos municipios del departamento de Risaralda. Entonces, digamos que lo que estamos viviendo hoy, ya para aterrizar a lo que tenemos actualmente, Leonel, es un fenómeno cíclico que se genera en torno a la delincuencia organizada, y es que ellos van mutando, ellos van perfeccionando su actuar. Eso es como una rueda de Chicago, en la medida en que los procesos de judicialización son efectivos, digamos que disminuyen o bajan un poco los índices delincuenciales, pero cuando usted suelta el pedal en cuanto a estrategias de seguridad y de judicialización, nuevamente esos fenómenos vuelven a coger fuerza y se empiezan a generar actos de violencia que incluso pueden ser complejos para la comunidad, porque los afectan y afectan la tranquilidad y la convivencia y la seguridad ciudadana. Entonces,
lo que vemos son fenómenos que se repiten. Y eso es lo que pasa con la delincuencia, no solamente en Risaralda, sino en el país. Bueno, ya para entrar en materia, como usted lo manifestaba luego de la introducción, doctor Jorge Mario, usted habla de la mutación que hacen estos grupos delincuenciales. Hablamos ahora de algo que pues está en boca desde el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, hasta el más humilde de los risaraldenses. Está en boca de todo el mundo Cordillera. Se habla de Cordillera, pero también hay otros grupos criminales aquí muy grandes, pero Cordillera es tan grande, es tan fuerte esta organización criminal como se la quiere mostrar. Bueno, Leonel, sí, Cordillera es un grupo complejo. Definitivamente ellos llevan más de 25 años en un actuar, digamos, que les ha permitido modificar su estructura. Han tenido algunos enfrentamientos con otras bandas delincuenciales que han generado precisamente también un índice de violencia en algunos sectores de la ciudad de Pereira. El fenómeno de Cordillera, recordemos que inició en la antigua galería de la ciudad de Pereira, lo que era la 16 con 10. Recuerde muy bien usted, Leonel, que esa zona donde hizo hoy Ciudad Victoria, esa era la zona de galería y había un hotel ahí que se llamaba Hotel Cordillera. En ese hotel se expendían estupefacientes y digamos que ese fueron los inicios en los años 80 de este grupo delincuencial. Esto estaba en manos de unos hermanos y luego esos hermanos, digamos que entregaron de alguna manera la franquicia delincuencial a algunos personajes que entraron en el concierto del tráfico estupefaciente en el departamento de Risaralda. Entonces pasó de ser un hotelucho de mala muerte en una zona de tolerancia muy compleja que teníamos en los 80 y en la 16 con 10, 15, 16, 17, entre 10 y 11, para convertirse, pues digamos que en toda una estructura delincuencial que ha modificado la forma como actúa, que incluso se llega a decir que maneja franquicias, es decir, que da la posibilidad para que algunos de sus miembros manejen ciertos sectores de la ciudad con mando, con dirección, con estructura, y eso pues obviamente lleva a que hayan desplazamientos, a que hayan homicidios, a que hayan venta de estupefacientes, a que hayan hurtos, a que hayan lesiones personales. Bueno, yo creo que el delito matriz, en este caso, para el tema de Pereira y de Risaralda, es el tema de los estupefacientes. Sí, está ligado Cordillera a al préstamo de usura, el préstamo gota a gota, doctor Jorge Mario, o esa es una empresa criminal diferente. Bueno, estas estructuras delincuenciales lo que hacen es que buscan fuentes de financiación y una de esas fuentes de financiación es los impuestos, mal llamados impuestos que ellos cobran a ciertos sectores de la economía formal e informal. Por eso se dedican al tema de extorsiones en establecimientos de comercio, amedrentando precisamente a muchos de sus miembros para que o de sus propietarios de reconocidos establecimientos de comercio, y también efectivamente el tema de la usura se convierte en una fuente de financiación de estos grupos delincuenciales que les permiten tener o mantener un control sobre el sector donde se generan esos préstamos de gota a gota, porque básicamente a eso es lo que vamos. Es el que afecta al ciudadano del común, al tendero, al señor que vende sus aguacates y sus frutas, al que tiene la tiendita ahí en los barrios de Cuba o en los barrios de Villa Santana, ¿sí? O en el centro de la ciudad, ahí por la Avenida del Río, ¿sí? Entonces ahí es donde se da más el fenómeno del gota a gota y obviamente pues ahí hay una fuente de financiación de estos grupos delincuenciales. En el desarrollo de su actividad como director del CTI aquí en Risaralda, tuvo que ver y conoció, se imagina uno, a alias Bernie, quien fuera ultimado en un acto sicarial muy sonado hace alrededor de 15 días, doctor Jorge Mario.
Sí, Leonel, efectivamente, pues digamos que hay ciertas personas, componentes de este grupo delincuencial que han tenido una representación lastimosamente, pues digamos que no muy sana dentro del grupo. Este señor al cual usted hace mención efectivamente hacía e hizo parte de esta organización con una dirección y un mando importante. eh, y pues bueno, digamos que lastimosamente vemos como hechos de violencia como al cual usted está haciendo referencia llevan a acabar con la tranquilidad de una comunidad y más un domingo en plena ciclovía y pues ese es el resultado de estos fenómenos de violencia que lo único que traen es temor y zozobra en la comunidad. La ubicación geopolítica de Pereira privilegia la conformación de grupos como Cordillera, doctor Jorge Mario. Geopolíticamente hablando, el departamento de Risaralda siempre ha sido un lugar estratégico, no solamente para Cordillera, sino también para otros grupos delincuenciales de otros fenómenos delictuales. Entonces, gente dedicada por ejemplo, al asalto de bancos. Recuerde usted que aquí tuvimos una banda muy conocida que actuó varias veces, que era la banda de los R15. Nos colocó unos muertos ahí en toda la Plaza Bolívar, en una sede bancaria, también ahí en una de las grandes superficies que queda ahí al lado del terminal, especialmente el tema de carros de valores, todo el tema de reducidores de vehículos, hasta de grandes estructuras dedicadas al tema de la chatarra y del tema de contrabando. Convierten al departamento de Risaralda en un lugar realmente privilegiado, no solamente por su ubicación, sino también porque les permite mantener en principio unas condiciones de, digamos que de tranquilidad por su clima, por las distancias tan cortas que hay con las ciudades principales de Colombia como Cali, como Medellín y como Bogotá principalmente. Hay quienes señalan que Cordillera es un movimiento tan fuerte que participa abiertamente y descaradamente en política y que patrocina candidatos. ¿Eso qué tanto de cierto tiene, doctor Jorge Mario? Pues digamos que esa sería una pregunta interesante que habría que trasladarle en este momento a las autoridades de policía judicial y de investigación para que nos digan cuál es la influencia que tienen de manera directa con grupos o partidos políticos que puedan estar en este momento en el concierto actual de una contienda tan importante como es digamos que la que se nos avecina. Eh, y eso digamos que, y no sería extraño que eso estuviese sucediendo, porque ese es un fenómeno que incluso viene desde el fenómeno de narcotráfico de las mafias italianas, que en su momento lo que buscaban era tener un poder no solamente económico, Leonel, sino también un poder sobre la clase y los grupos políticos. Entonces, como decía al principio de esta entrevista, estos fenómenos se repiten y se da a través de un fenómeno de la criminología que se llama el fenómeno de la imitación. Entonces, así como delincuentes seriales, como el caso de Luis Alfredo Garavito, que digamos que generó procesos de imitación con otros delincuentes y otros asesinos seriales, también ocurre con estructuras delincuenciales, en este caso para Cordillera, y tener el control político y el control económico, pues realmente digamos que es importante para la estructura criminal y para la estructura delincuencial. Y ahí es donde hay que estar a la par y al paso en los procesos de judicialización para evitar que eso coja ventaja y obviamente lograr pues las capturas y la actividad judicial a la que haya lugar. Cordillera, se habló de Escalera, pero también se ha hablado de el cartel de Sinaloa, cartel mexicano que estaría asentado en Dos Quebradas, pero también se habla de los Rolos, la oficina de Cali que recientemente le fue, eh, le fue tomada por las autoridades un predio allí en el municipio de Dos Quebradas, la oficina de Envigado que también tendría sus tentáculos aquí. Todo eso es una realidad que se vive en el área metropolitana Pereira Dos Quebradas.
No, es que sí, señor, los resultados en materias de lavado de activos, extinción de dominio, yo creo que hablan por sí solos. Si se quisiera revisar cuáles son los últimos procedimientos en materia de extinción de dominio para bienes muebles e inmuebles en el departamento de Risaralda y en general para el eje cafetero, vamos a ver que en los últimos años se ha ido incrementando y que, como usted bien lo acaba de decir, por ejemplo, oficinas como la oficina de Envigado han hecho inversiones en inmuebles en áreas semirurales y rurales de gran magnitud que han sido objeto de extinción de dominio, y eso es lo que conocemos. No sabemos todavía o en qué momento procesal pueda tener la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio procesos en contra de estos grupos, porque ahí es donde se da el fenómeno también que es el de los narcos invisibles, que es esa cantidad de personas que nadie conoce, pero que terminan con una gran capacidad para, para delinquir y obviamente para hacer inversión y para lavar su dinero, lastimosamente, en nuestro departamento de Risaralda. Cosas que en nuestro país está, hay cosas no, en nuestro país está dividido, a mi modo de ver, doctor Jorge Mario, en una justicia política y una justicia eminentemente, y escúcheme, el pleonasmo judicial, y la justicia política que pues empieza a darse con declaraciones como la del propio presidente Petro, que empezó a señalar a posibles dirigentes de Cordillera, y por otro lado lo que dice la Fiscalía, que es en cierta forma un tanto distante de lo que manifiesta el primer mandatario de la nación. ¿Eso cómo lo podemos analizar, doctor Jorge Mario? Yo le, yo le agregaría otra que es la justicia social, y más que justicia es el control social, entonces sería un tercero. Entonces, yo creo que aquí lo que nos está mostrando es que hay una evidente debilidad en la cooperación y en la comunicación entre la rama ejecutiva, la rama judicial y entre los organismos de seguridad y los cuerpos digamos que encargados de garantizar la convivencia y la tranquilidad ciudadana. Cuando falta esa comunicación, pues obviamente eso se ve reflejado en mucha mayor impunidad y en que la ciudadanía se siente insegura y muchas veces no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando y eso le genera más temores. Entonces, la lectura que le damos a eso es que definitivamente hay grandes vacíos, hay serios vacíos en la información que tiene el Ejecutivo y las decisiones, los resultados finales que están presentando a nivel judicial y a nivel de control de los organismos de seguridad y del Estado, que pues trabajan hasta donde pueden con los recursos que tienen, porque digamos que el objetivo principal, Leonel, es la tranquilidad y la seguridad ciudadana. O sea, ahí hay que llegar, hay que garantizar que cada uno de nosotros, cada vez que salga hacia el trabajo, que salga al centro o a cualquier lugar de la ciudad de Pereira o de cualquier municipio de Risaralda, salga con la tranquilidad de que no le va a pasar nada. Pero pues creo que esa sensación de seguridad cada vez es menor. Sí, es Pereira una ciudad, o Pereira y Dos Quebradas como área metropolitana. Esta es una región donde ha habido el desplazamiento de mucha gente llega hasta acá, a asentarse acá, y entonces uno dice, bueno, si somos el mejor vividero del país, como lo dicen muchos, si está llegando tanta gente, pero también tenemos tantos conflictos como de este tipo, ¿cómo puede haber como casi que ese contrasentido, si se permite la expresión? Leonel, yo creo que este es el momento para exigirle a los nuevos gobernantes, a los que van a empezar a partir del 1 de enero, que el tema de seguridad sea un tema de prioridad, pero que no sea de discurso solamente, que no sea solamente un tema que permita manejar, digamos que las masas, avivándolas con un discurso fuerte, sino que pase a hechos y acciones concretas.
Entonces lo que tienen que hacer es que su plan de desarrollo tiene que ser un plan de desarrollo transversal, o su plan de gobierno tiene que ser un plan de gobierno transversal a todas las secretarías. Cuando usted logra articular todas las secretarías, salud, educación, ¿sí? La misma de seguridad, la del interior, perdón, esta de gobierno, ¿sí? La de desarrollo social, etcétera, y las logra manejar de manera transversal con el tema de seguridad, se van a ver resultados en tres momentos. Un resultado a largo plazo, un resultado a mediano plazo y un resultado a corto plazo. Pero eso es necesario articularlo desde el primer día en el momento en que ellos inician su mandato. ¿Cómo no? Pues doctor Jorge Mario, le agradecemos muchísimo habernos permitido el diálogo esta mañana. Una recomendación, esa es una parte de la recomendación, pero una recomendación última en relación con el manejo que se da de este tipo de informaciones, porque es que, pues a mí particularmente, y excúsenme que hable a título personal, me preocupa mucho que estemos como en el ojo del huracán, como si esto fuese, pues, la ciudad y la región más peligrosa del país, por encima de otras que presentan niveles de homicidio mucho más altos o tasas de homicidio mucho más altos que la nuestra, ¿no? Digamos que la idea es no tapar los ojos y no darle la espalda a la realidad. Estamos viviendo un momento complejo, un momento difícil, pero tampoco podemos llegar al extremo de etiquetar a nuestra ciudad y nuestro departamento como el departamento más violento o más inseguro que hay, porque no lo es. Eso no es cierto, ¿sí? Tenemos fenómenos, digamos, que son complejos, que ya lo hemos venido hablando a través de esta conversación, pero también debemos reconocer el trabajo de las autoridades, que ha sido un trabajo duro, que ha sido un trabajo importante y que lo que tenemos que hacer es respaldarlos. Es decir, yo creo que la condición de un ciudadano del común es darle respaldo a todas las autoridades, a las instituciones, a los medios de comunicación, a los mismos mandatarios, para luego exigirles resultados. Entonces, exigirles, pero previo respaldo de lo que de la actividad que ellos están haciendo. Cómo no, doctor Jorge Mario, mil gracias, muy amable. Que tenga un feliz día. Un abrazo para todos ustedes y gracias. Muy amable usted, muy amable. Él es abogado, magíster en Derecho Penal y Criminología, más de 30 años de experiencia en investigación criminal y criminalística, analista criminal. Es Jorge Mario Trejos. Estuvo como analista invitado esta mañana en Café Caliente Noticias. Mensajes y ya vamos con el estado del tiempo. Gracias al trabajo y compromiso de toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, administrativos, egresados, directivos, Consejo Superior